Sabemos que la información que se dio por parte del Ejecutivo ayer ha generado muchas dudas y por eso queremos tener esa entrevista a continuación con Silvia Cáceres. Ella es la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, queremos agradecerle haber venido tan temprano. Seguramente han estado trabajando todo el fin de semana para poder diseñar esta norma. No es fácil disponer una norma tan general. ¿Cómo se va a aplicar esta restricción, este aislamiento social obligatorio en el caso de los trabajadores, ¿no? Y hay que diferenciar trabajadores del sector público, privado, formal e informal, para poder dar un panorama a cada uno sobre cuál va a ser la medida que tiene que tomar su centro de trabajo. Empecemos con los trabajadores públicos. Sí, bien, buenos días. Es fundamental que cobremos conciencia que el aislamiento obligatorio en este caso, porque tuvimos una fase de aislamiento voluntario, tiene un propósito: preservar la vida del mayor número de hermanos y hermanas peruanas. Creo que si esa es la premisa con la que todos desarrollamos este aislamiento obligatorio, vamos a poder lograr el objetivo nacional, que es contrarrestar y mitigar la expansión del coronavirus. Dicho esto, el gobierno, preocupado por la situación y poniendo por delante la vida, pero también con el cuidado de la conservación de los empleos, que tiene que generarse en una medida tan drástica como la cuarentena, ha emitido un conjunto de disposiciones que en realidad son una primera parte de las que todavía van a seguir emitiéndose, ¿no? En el caso de los trabajadores del sector privado, para empezar por allí, los trabajadores tienen la obligación de permanecer en sus casas, salvo en las actividades que están relacionadas con la prestación de servicios esenciales. Estamos hablando de aquellos que permiten la continuidad de las operaciones de salud, gas, agua, electricidad, electrocarburos, seguridad. Y asociado a esto, hemos establecido también una relación que permite el libre tránsito de las personas, que está vinculado justamente con garantizar la provisión de esos servicios. ¿Qué es lo que pasa cuando los trabajadores no están comprendidos en alguna de esas actividades que he mencionado de manera muy rápida? Tienen que permanecer en sus domicilios. Y para eso también hemos aprobado una modalidad de contratación que se llama el trabajo remoto. El trabajo remoto va mucho más allá de lo que se ha conocido como teletrabajo, porque el teletrabajo es una herramienta o una modalidad que permite el uso de equipos informáticos, de telecomunicaciones, predominantemente. En este caso, el trabajo remoto va a comprender cualquier actividad desarrollada por cualquier equipo que pueda desplegarse en el domicilio de un trabajador o en el lugar de aislamiento en el que pudiera estar en virtud de la cuarentena que se ha previsto. Tengo tantas preguntas que no solamente me surgen a mí, sino a muchos televidentes. Por ejemplo, el teletrabajo es una disposición del 2015 y solamente el 25% de los trabajadores de alguna manera se adherieron a esa ley de una forma u otra. ¿De qué forma es distinta el trabajo remoto y por qué necesitamos una ley para poder implementar el trabajo en casa como una modalidad de trabajo? Porque la modalidad del teletrabajo fue aprobada por una norma con rango legal, por lo tanto, cualquier otra disposición que establezca un marco de contratación diferente tiene que tener una norma de rango equivalente, por eso se ha emitido un decreto de urgencia. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre una y otra figura. Normalmente se ha denominado teletrabajadores a los que hacen uso de equipos informáticos, pero yo quiero poner puntualmente el caso para el trabajo remoto, al caso, por ejemplo, de actividades administrativas, despacho de documentos, verificación de las constancias de entrega, de reportes de mercancía, que no requieren el uso de equipos informáticos que uno puede desplegar en la tranquilidad del domicilio o del lugar de aislamiento y que por lo tanto no necesariamente vincula al trabajador a un equipo con estas características. Ok, ¿y qué va a pasar con los salarios? Se mencionó hace unos días la posibilidad de que algunos negocios y algunas empresas den vacaciones adelantadas a sus trabajadores si presentaban síntomas o si tenían que hacer trabajo remoto o dejar de trabajar por completo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las remuneraciones de los trabajadores? ¿Qué figuras pueden usar las empresas si es que, por ejemplo, debido a que han parado, no tienen negocio y no tienen cómo, de alguna manera, solventar a sus trabajadores
¿Se les puede dejar de pagar por esos meses? O sea, hay un montón de dudas en torno a específicamente a cómo vamos a financiar este tiempo de para. Bien, aquí antes de responder esa pregunta, nuevamente vuelvo al objetivo inicial. Estamos en una situación de emergencia nacional. Demanda esta situación de emergencia nacional responsabilidad y sobre todo solidaridad. Todos estamos contribuyendo a este objetivo con una cuota de sacrificio. Por eso, en el caso del trabajo remoto, este ha sido creado justamente considerando en este periodo de cuarentena que no va a ser posible desplazarse a los trabajos. La remuneración se va a respetar, el vínculo laboral se va a respetar y las partes, mejor dicho, el empleador puede disponer el cambio del lugar del trabajo del trabajador con este objetivo. En el supuesto, en este periodo de cuarentena, que no sea posible desarrollar el trabajo remoto, estoy pensando, por ejemplo, en los conductores de vehículos, ¿no? No podrían desarrollar esa actividad en el trabajo de aislamiento. Como un restaurante que cierra y ya no, el cocinero no tiene por qué ir a la cocina. Entonces, en esos casos en los que, por ejemplo, de manera particular, estamos ante personas de riesgo, que tienen más de 60 años, que padecen enfermedades crónicas, necesariamente tienen que ir a sus domicilios y ser beneficiarios de una licencia con goce de remuneraciones, es decir, dejan de ir al trabajo, el empleador está obligado a pagarles por estos 15 días de suspensión del trabajo, con cargo a que el tiempo que no se elaboró sea compensado inmediatamente después que se levante esta medida de restricción que es drástica. ¿Y qué pasa con las personas que no están en el rango de población de riesgo? Por ejemplo, cierra el restaurante y los meseros, digamos que todos están en el rango de los 30 años, perfecto estado de salud, ya no tienen por qué ir a trabajar. ¿Qué sucede ahí si, por ejemplo, no sé, el mesero gana mensual o por hora? Vuelvo al objetivo inicial. Sí sabemos que el objetivo es resguardar el cuidado de la salud y creo que todos sabemos eso, pero la gente necesita saber qué va a pasar con su trabajo y su remuneración. Claro, paso a decirte, ¿no? La prioridad es mantener no solo la vida, sino los empleos. Por eso se está facultando al empleador a que, en acuerdo con el trabajador, pueda verificar qué medidas se ajustan a cada una de las actividades que, como bien anotas, son bien diferentes por su naturaleza. Puntualmente, el trabajo remoto es la primera salida. Ante grupos de riesgo tenemos la licencia con goce de haber, con cargo a compensación. Si esto no fuera posible, nosotros estamos apelando a un conjunto de ayudas e incentivos que van a beneficiar tanto a los micro como pequeños empresarios y de alguna manera también a los trabajadores. Empezaba esta reunión, esta entrevista diciendo que viene un conjunto de medidas complementarias. El día de hoy tenemos Consejo de Ministros. Paliar los efectos de la cuarentena es también un propósito gubernamental y yo me comprometo a venir para informar de las medidas complementarias que justamente van a poder darle soporte a los pequeños negocios, ¿no? A las micro y pequeñas empresas, porque justamente son esas empresas las que no tienen la suficiente espalda económico-financiera para poder contrarrestar los efectos de la cuarentena. Claro, de alguna manera el empleo formal puede dialogar con sus trabajadores, los trabajadores pueden denunciar si es que se incumplen las medidas, si es que se les expone a riesgo, hay un ente del Ministerio de Trabajo encargado de fiscalizarlos. Pero ¿qué pasa con el trabajo informal? Teníamos un reportero en la calle que entrevistaba a personas caminando por la calle y les decía, ¿a dónde va el trabajo? Señora, pero hay aislamiento obligatorio. Y le decía, bueno, depende del empleador, ¿no? Si te obligan a trabajar, las personas no pueden arriesgarse a perder su trabajo y muchas veces, puestas en esa situación de tener que tomar una decisión, incumplen la norma, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo informal, con aquellas personas que obligan a sus trabajadores a asistir a pesar de que hay una medida establecida por el gobierno? Bueno, hay dos respuestas, ¿no? La primera, que es deplorable que un empleador obligue a prestar servicios sobre actividades que no están contempladas en las excepciones que se han establecido en la norma. Para eso, las personas pueden recurrir a la Inspección de Trabajo. Tenemos una entidad, que es la SUNAFIL, que está ya recibiendo reportes de situaciones de abuso frente al anuncio de la cuarentena y va a disponer el desplazamiento de los inspectores para verificar. Pero esa no es la única medida. Recuerden que hay una disposición gubernamental
que además está siendo respaldada para su cumplimiento por las fuerzas del orden. Tenemos una coordinación estrecha con el Ministerio del Interior a efectos de que a los negocios que están incumpliendo estas disposiciones que no tienen relación con las actividades que están contempladas como excepción, las fuerzas del orden también harán uso de sus atribuciones. Se habla de productos de primera necesidad. ¿Los restaurantes son productos de primera necesidad? ¿Qué tipo de productos sí entran en esa categoría? ¿Qué tipo de productos no? ¿Hay ahí alguna especificación o se va a hacer alguna especificación en los próximos días sobre qué tipo de negocios son los que son considerados de primera necesidad? El expendio de alimentos es fundamental para mantener la continuidad de cualquier sociedad y por lo tanto todos los negocios que comercializan alimentos de primera necesidad, estamos hablando de aquellos que son insumos para la alimentación de las personas, de las familias, están autorizados para seguir operando. En el caso de los restaurantes, tenemos un dato que justamente va contra el objetivo, y es que concentran a público y por lo tanto se vuelven un foco de propagación del coronavirus. En ese sentido, todo espacio público que tenga la posibilidad de concentrar personas, naturalmente tiene que estar prohibido de trabajar, ¿no? La línea de prioridad, como decía, es esa: contener la expansión del coronavirus. Todos los espacios, focos que puedan representar un elemento de riesgo son los que se están mitigando y eliminando. ¿Y qué hay de, por ejemplo, el personal de seguridad privado o personal de limpieza? ¿Ellos están contemplados dentro de esto? Es decir, las personas, me han hecho mucho esa pregunta, o sea, ¿va a poder venir la señora que limpia la casa a la casa? ¿Va a poder venir el vigilante? La persona, porque también surge el miedo de que ante esta situación de calles vacías, no sé, puedan estar expuestos a riesgos de seguridad, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajadores, ¿van a poder seguir yendo a las casas? Sí, vamos a distinguir el servicio público de tratamiento de residuos sólidos del servicio privado, ¿no? Si vamos a permanecer en nuestros hogares, la justificación para poder contar con el apoyo de personas que van a realizar las actividades de limpieza o de cuidado no se justifica ya. Las trabajadoras y trabajadores del hogar que están contratadas en razón de que la ausencia de los padres hace que tengan que hacerse cargo de las familias, solo se justifica si es que los padres están justamente comprendidos en las listas de excepción. Son médicos, enfermeras, están llamados a garantizar la luz, el agua, electricidad. Esa es una buena Entonces, si no ese es el caso, las trabajadoras del hogar no deben asistir. Tenemos que cuidar a nuestro entorno, a nuestros hermanos y hermanas y todavía con mayor razón a nuestros trabajadores del hogar. Son las personas que brindan el apoyo más inmediato y desde siempre a nuestras familias. ¿Cuándo se van a anunciar estas medidas complementarias? Y si nos podría dar una indicación de en torno a qué girarían o qué rubros específicos son los que se quieren dar más marco legal para poder actuar. Sí, en esta segunda o tercera generación de medidas, lo que estamos previendo es identificar, más que identificar, aprobar los paliativos para contrarrestar el impacto económico que sabemos que se está suscitando, y vuelvo a demandar el compromiso de todos los peruanos. Los empleadores formales e informales tienen aquí la misión de darle garantías a sus trabajadores de la continuidad. Estamos comprometidos con esa cruzada nacional y creo que lo vamos a lograr. ¿Qué pasa si es que algunas empresas, por ejemplo, comienzan a firmar despidos masivos a sus trabajadores? O hemos escuchado algunos casos en redes sociales específicamente de un establecimiento que cerró sus puertas y los trabajadores comenzaron a publicar cartas de renuncia por mutuo acuerdo. ¿Eso está permitido? ¿Qué va a suceder en esos casos? No, en principio no está permitido. Deploramos el comportamiento de esos empleadores. La Inspección de Trabajo va a verificar precisamente el nivel de afectación de los derechos, que en claramente estaría operando un despido injustificado. Eso por una parte, y esto dará lugar a la sanción correspondiente, pero por otra parte, que se sepa, que la población sepa qué empresas están comprometidas con este objetivo, y la sanción social también tiene que considerarse en estos casos porque somos peruanos.
Sabemos que las empresas están generando puestos de trabajo y vamos a hacer todo lo posible para que los empleos de nuestros trabajadores se mantengan, y por eso estamos discutiendo los paliativos a los impactos. Pero lo que no puede pasar es desarrollar situaciones abusivas en una circunstancia en la que está en juego la vida de las personas. Muchísimas gracias, ministra. Gracias. Sabemos que es un momento difícil, es un momento que requiere de la tolerancia y comprensión de todos. Estas medidas son necesarias, se está desarrollando un paquete de normas para poder paliar los efectos económicos de estas medidas, así que paciencia, y vamos a todos esperar con la atención que se decide en el Consejo de Ministros. Silvia Cáceres, ministra de Trabajo. Regresamos con la mesa central.